El motor de mi camión rugía contra la soledad de la carretera. Era una noche clara, pero la oscuridad parecía tragarse cada rincón del paisaje. Con las luces altas encendidas, el camino se extendía como un túnel negro frente a mí. Había recibido una llamada urgente, una entrega importante en la Ciudad de México, y aunque me gustaba la adrenalina de la carretera, esa noche sentía una inquietud que no podía sacudirme. Mientras avanzaba, noté un coche detrás de mí. Al principio, pensé que era solo otro conductor, pero a medida que pasaban los kilómetros, la sensación de ser observado aumentaba. Miraba por el espejo retrovisor y allí estaba, un sedán oscuro que mantenía una distancia preocupantemente cercana. Intenté convencerme de que era paranoia, que tal vez solo quería llegar a su destino como yo, pero el sudor comenzó a acumularse en mi frente. «Respira, Javier, respira», murmuré para calmarme, pero las palabras me sonaron vacías. La carretera estaba desierta y el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el sonido del motor. Decidí hacer una parada en un puesto de gasolina que se asomaba a lo lejos. Necesitaba estirar las piernas y quizás despejarme un poco. Al estacionar, noté que el coche oscuro también se detenía justo detrás de mí. Mi corazón dio un vuelco. «No puede ser», pensé. Miré a mi alrededor buscando algún rostro familiar, pero solo había sombras. La gasolinera era un lugar solitario, iluminado por luces parpadeantes que luchaban contra la oscuridad. Me bajé del camión sintiendo la brisa fresca en mi rostro, pero la inquietud seguía latente. Me dirigí a la tienda de conveniencia, intentando ignorar la sensación de que alguien me observaba. Mientras buscaba un café, el sonido de una puerta se abrió detrás de mí. Volteé y vi al hombre que había estado conduciendo el coche oscuro. Era un tipo delgado, con una gorra que oscurecía sus ojos. En ese momento, mi instinto de supervivencia se encendió. «¿Qué quieres?», le pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Él solo sonrió. Pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca que me hizo sentir aún más inquieto. «Nada, amigo, solo estaba pasando», respondió con un tono despreocupado. «Bueno, pues sigue pasando», le respondí, intentando mantener la calma. Me di la vuelta y salí de la tienda rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué a mi camión, la adrenalina corría por mis venas. Quería irme de allí, pero el coche oscuro seguía estacionado justo detrás de mí. La idea de que alguien estuviera acechando me hizo sentir como si estuviera en una película de terror. Decidí que lo mejor era entrar nuevamente a la tienda. Pedí un café y me senté en una esquina, observando la carretera a través de la ventana. La mente me jugaba trucos. Imaginaba sombras en cada esquina. Cada ruido sonaba como un susurro de advertencia. «¿Todo bien, hermano?», me preguntó el despachador, un hombre robusto con un rostro amable. «Sí, solo un poco cansado», respondí sin querer entrar en detalles. Mientras hablaba con él, no podía dejar de mirar hacia el exterior. El coche oscuro seguía allí, como un espectro al acecho. En un momento, el despachador se dio cuenta de mi inquietud. «A veces, la carretera puede ser peligrosa, amigo», dijo con un tono que parecía entender más de lo que decía. «Lo sé», respondí, sintiendo que mis palabras eran un eco de mi propia ansiedad. «Es solo que tengo la sensación de que alguien me sigue». El despachador asintió, como si conociera esa sensación. «Ten cuidado, hermano. La carretera no siempre es segura para los que viajan solos». Justo cuando pensaba en salir, escuché un ruido extraño proveniente de la parte trasera de mi camión. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué estaba sucediendo? La sensación de que no estaba solo se intensificó y mi corazón
comenzó a latir con fuerza nuevamente. Era como si la realidad y la paranoia se entrelazaran en una danza macabra, y yo era solo un espectador atrapado en medio de la noche. Mientras me alejaba del camión, el corazón me latía con fuerza en el pecho. No podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. El coche que me había estado siguiendo, un sedán negro sin placas, había estado ahí, tan cerca que podía sentir su aliento en mi nuca. Me acerqué al vehículo con cautela. Cada paso estaba cargado de incertidumbre. La luz del sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, y la sombra del atardecer se extendía como un manto oscuro sobre la carretera. «¿Hola? ¿Hay alguien en el coche?», grité, mi voz temblando un poco. No hubo respuesta. La ventana del conductor estaba completamente oscurecida y la forma del coche parecía casi amenazante. Me detuve a unos pasos de distancia, sintiendo el sudor correr por mi frente. El silencio era abrumador y la soledad del lugar se hacía palpable en el aire. De repente, el motor del coche rugió y el vehículo arrancó abruptamente, levantando polvo a su paso. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. El coche se perdió en la distancia y yo me quedé allí, atónito, sintiendo que la adrenalina me recorría el cuerpo. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Regresé al camión, tratando de calmarme. Entré en la cafetería del puesto de gasolina, donde el aroma del café recién hecho me dio un pequeño respiro. Me senté en una mesa apartada, observando a las pocas personas que estaban allí. Un par de camioneros charlaban animadamente y una mujer detrás del mostrador atendía a un cliente con una sonrisa amable. Pero yo no podía concentrarme en nada de eso. Mi mente estaba atrapada en la imagen del coche negro. «¿Todo bien, amigo?», me preguntó un hombre de aspecto robusto que se sentó en la mesa contigua. Tenía una mirada amable, pero su tono era de preocupación. «No lo sé. Creo que alguien me está siguiendo», respondí, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. «¿Siguiendo? ¿Cómo eso?», inquirió, dejando de lado su café, ahora interesado en mi historia. Un coche estaba justo detrás de mí. Cuando paré aquí, estaba estacionado detrás de mi camión. Fui a ver y se fue a toda prisa, expliqué, tratando de que mis palabras no sonaran tan locas como se sentían. El hombre frunció el ceño. «Eso no suena bien. He oído historias de camioneros que desaparecen en esta ruta. Tienes que tener cuidado». Mis manos temblaban ligeramente mientras envolvía mis dedos alrededor de la taza de café. No puedo creer que esto esté sucediendo. Solo quiero terminar mi entrega y regresar a casa. «Espera un momento. ¿Te has fijado en si el coche tenía alguna característica distintiva?», preguntó, inclinándose hacia mí. «No, estaba demasiado asustado para mirar bien. Solo era un sedán negro», respondí, mi voz casi un susurro. Tras unos minutos de conversación, decidí que era suficiente. Necesitaba volver a mi camión, aunque la idea de estar solo en la oscuridad de la noche me llenaba de terror. Me despedí del hombre y salí de la cafetería. El aire fresco de la noche me golpeó en la cara. Caminé rápidamente hacia mi camión, mis sentidos alertas a cualquier ruido. Pero cuando llegué a la parte trasera, un sonido extraño me hizo detenerme en seco. Era un crujido. «¡Hola!», grité, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, solo el eco de mi voz en la soledad de la noche. Mi corazón latía desbocado mientras me acercaba lentamente. Cada paso era un ejercicio de valentía. «¿Hay alguien ahí?», volví a preguntar, más firme esta vez. Pero lo único que escuché fue un movimiento rápido, como si algo o alguien estuviera huyendo. La adrenalina me hizo avanzar, pero la oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor. «¡Sal de ahí!», grité, aunque sabía
que no había ninguna garantía de que alguien me respondiera. Sentía que la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. La sensación de ser observado crecía y no podía escapar de la idea de que no estaba solo. Con el corazón latiendo desbocado, me acerqué lentamente a la parte trasera de mi camión. La oscuridad de la noche me envolvía y el aire fresco traía consigo un ligero aroma a tierra húmeda. A cada paso que daba, la sensación de ser observado se intensificaba, como si un par de ojos invisibles estuvieran clavados en mi espalda. Me detuve y grité: «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó en el silencio, casi como un eco de mi propia desesperación. No obtuve respuesta, pero de repente una sombra se movió rápidamente hacia el bosque cercano. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Qué demonios fue eso?», murmuré, sintiendo que el sudor comenzaba a brotar en mi frente. Con la adrenalina corriendo por mis venas, volví a mirar hacia la carretera, intentando encontrar un poco de calma. Era una locura pensar que algo o alguien me estaba acechando, pero había algo en la atmósfera que me hacía dudar de mi propia cordura. Decidí que no podía dormir, que debía permanecer alerta. Me acomodé en la cabina del camión y miré por la ventanilla, observando las luces parpadeantes de la gasolinera a lo lejos. La noche avanzaba lentamente y la carretera se extendía ante mí como un oscuro abismo. Cada sonido que provenía del exterior me hacía saltar. El crujir de las ramas, el aullido del viento entre los árboles, todo parecía amplificado en ese silencio sepulcral. Mientras contemplaba la soledad de la carretera, recordé la sensación que me había invadido desde que el coche comenzó a seguirme. Era como si una sombra se hubiera apoderado de mi mente, distorsionando la realidad. Debo estar imaginando cosas, pensé, aunque en el fondo sabía que la inquietud no me abandonaría tan fácilmente. De repente, escuché un ruido proveniente de la parte trasera. Era un sonido sutil, pero en la quietud de la noche sonaba ensordecedor. Me levanté de un salto y me asomé por la ventana. No vi nada, pero el escalofrío que recorrió mi cuerpo me decía que no estaba solo. ¿Es que no puedo tener un solo momento de paz?, me quejé en voz baja, tratando de calmarme. Decidí salir de la cabina y dar una vuelta alrededor del camión. El aire fresco me golpeó la cara y traté de llenar mis pulmones con la brisa nocturna, esperando que eso pudiera disipar mis temores. Mientras caminaba, pensaba en lo absurdo de la situación. Quizás todo esto es solo producto del estrés, me repetía, pero la sensación de vigilancia persistía. Al estar de pie detrás de mi camión, volví a escuchar el sonido. Esta vez era más claro. «¿Quién está ahí? ¡Muéstrate!», grité con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el silencio que me rodeaba. Me giré rápidamente y en ese momento vi una figura oscura desvanecerse entre los árboles. Mi instinto me dijo que debía irme, pero la curiosidad y el miedo me mantenían paralizado. «No puedo quedarme aquí», susurré para mí mismo, recordando que mi carga debía llegar a su destino. Sin embargo, el terror se había apoderado de mí y el pensamiento de volver a la cabina me llenó de ansiedad. Así que me quedé ahí, observando la carretera y las sombras que danzaban en la penumbra. Cada segundo se alargaba y la noche parecía eternizarse. «Solo necesito un poco de tiempo», me dije, tratando de convencerme de que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que la paranoia estaba tomando el control. La idea de que un peligro inminente acechara me mantenía en alerta, y la idea de dormir se volvía cada vez más lejana. La lucha entre la razón y el miedo se intensificaba, y yo sabía que debía encontrar una forma de enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad.
El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso y disipando el frío de la noche. Me desperté en la cabina de mi camión, con el sonido de los motores de otros vehículos en el puesto de gasolina. Estiré mis brazos, sintiendo la rigidez en mis músculos. La inquietante experiencia de la noche anterior aún pesaba en mi mente como una sombra oscura. Al salir de mi camión, el aroma del café recién hecho y de las tortillas calientes me envolvió, pero no logré disfrutarlo. Mi estómago estaba más revuelto que nunca. Mientras caminaba hacia la cafetería, noté que un grupo de camioneros se había reunido en la zona de descanso. Conversaban en voz baja y al verme, sus miradas se tornaron curiosas. «¡Javier!», gritó uno de ellos, un hombre corpulento con una barba espesa. «¿Qué te pasó anoche? Se te ve pálido». «Es una historia larga», respondí, tratando de forzar una sonrisa, aunque sabía que no se iba a ir tan fácilmente. Me acerqué a ellos y, como si la simple mención de mi experiencia encendiera una chispa, el murmullo se intensificó. «¿Te sigue un coche?», preguntó Miguel, un veterano camionero que había conocido en mis primeros años de trabajo. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. «He escuchado rumores sobre desaparecidos en esta ruta». «Sí», murmuré, sintiendo que el aire se volvía más denso. «Anoche, al menos, eso sentí. Un coche me estaba siguiendo. Cuando fui a investigar, se escapó como si tuviera prisa. Dicen que algunos de esos coches tienen algo que ver con la mafia. Te siguen, te estudian antes de desaparecerte», dijo otro camionero con un tono sombrío. La risa y la camaradería se desvanecieron, reemplazadas por un silencio tenso. Recordé las historias que había escuchado en la carretera, relatos de camioneros que nunca regresaron. «Eso no puede ser», interrumpí, intentando mantener la calma. «Soy un buen conductor, no tengo deudas ni problemas con nadie». Pero a pesar de mis palabras, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. La idea de que podría ser víctima de algo tan siniestro me aterraba. Miguel se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Javier, lo que te digo es real. No estoy bromeando. Hay un grupo que se dedica a acechar a camioneros solitarios. No te confíes». Su mirada seria me hizo sentir el peso de su advertencia. «¿Y qué se supone que debo hacer?», pregunté, sintiendo que la desesperación comenzaba a asomarse. «¿Dejar mi trabajo? No puedo hacer eso, tengo cuentas que pagar». «No, no es eso», respondió Miguel, colocando una mano sobre mi hombro. «Sigue con tu ruta, pero no vayas solo. Siempre viaja con alguien más, o en convoy. No te arriesgues a ser un objetivo fácil». Asentí, pero mi mente estaba en un torbellino. La idea de seguir mi camino y enfrentar al misterioso coche me aterrorizaba, pero también sabía que no podía dejar que el miedo dictara mis decisiones. Después de todo, la carretera era mi vida. «Voy a seguir adelante», dije con más firmeza de la que sentía. «No me dejaré vencer por esto». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo, pero el miedo seguía instalado en mi pecho. Después de un rato, me despedí de ellos y regresé a mi camión. El motor ronroneó a la vida, y mientras ajustaba los espejos, la sensación de ser observado regresó. Miré por el retrovisor y por un breve momento pensé que vi el mismo coche detrás de mí. Mi corazón se aceleró, pero al volver a mirar, no había nada. Solo la carretera vacía. Con un profundo suspiro, arranqué el camión y comencé a avanzar. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente, instándome a estar alerta. Pero la rutina de la carretera, el sonido de las llantas sobre el pavimento, comenzó a calmar mis pensamientos. Sin embargo, al pasar por el primer cruce, no pude evitar mirar por el espejo retrovisor una vez más.
La imagen del coche seguía acechando en mi mente, intensificando la ansiedad que ya me había invadido. Mientras conducía, la angustia y la determinación luchaban dentro de mí. Sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por todos los que se habían perdido en la oscuridad de la carretera. Con cada kilómetro que avanzaba, las historias de aquellos camioneros desaparecidos parecían cobrar vida, desdibujando la línea entre la paranoia y la realidad. El motor de mi camión rugía mientras avanzaba por la carretera desierta, pero mi mente estaba lejos de la ruta. El coche misterioso seguía ahí, acechando en el espejo retrovisor, y cada vez que me atreví a mirar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo oscuro se estuviera apoderando de la noche, y yo, un simple camionero, me encontraba atrapado en su red. La lluvia comenzó a caer, ligera al principio, pero pronto se convirtió en un torrente que dificultaba mi visibilidad. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar el vidrio, pero la oscuridad y el agua parecían jugar en mi contra. Miré de nuevo por el espejo y el coche seguía ahí, demasiado cerca, como un espectro. «No puede ser», murmuré para mí mismo, apretando el volante con fuerza. «¿Por qué no se va?». Con la adrenalina corriendo por mis venas, decidí tomar un desvío. En mi mente, cualquier cosa era mejor que seguir siendo el blanco de esa persecución. Giré bruscamente a la derecha, tomando una carretera secundaria que se adentraba entre los árboles. «Quizás aquí podré perderlo», pensé, pero la sombra del coche continuaba siguiendo mis pasos, como si conociera cada curva de la carretera. «El camino se estrecha ahora, Javier», me dije, sintiendo que las paredes de la selva se cerraban a mi alrededor. La lluvia caía con más fuerza, y el sonido del agua, golpeando el techo del camión, se mezclaba con el martilleo de mi corazón. Cada vez que miraba por el espejo, el miedo se apoderaba de mí. «¿Por qué no se va?», repetía en un susurro, cada vez más desesperado. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y en ese breve instante vi el rostro de mi propio miedo reflejado en el espejo. El coche aún estaba ahí, siguiendo mis movimientos, y la ansiedad se convirtió en pánico. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que no había nadie más que yo en esta carretera solitaria. Decidí acelerar, tratando de poner distancia entre nosotros, pero el coche se mantenía a la par, como si estuviera esperando el momento justo para atacarme. «Esto no puede estar pasando», pensé, la mente llena de imágenes de las historias que había escuchado. ¿Y si el camionero que desapareció era el siguiente en mi lista? Las luces del camión comenzaron a fallar, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «No, no, no», repetía, mientras intentaba mantener el control. El agua había hecho que la carretera fuera peligrosamente resbaladiza, y el camión se deslizó un poco. «¡Maldita sea!», grité, golpeando el volante con frustración. Miré hacia adelante y vi que la carretera se desdibujaba en la lluvia. Era un laberinto oscuro y aterrador. «¿Qué hago?». La desesperación me invadió, y en ese momento decidí que no podía quedarme ahí, sentenciado a ser víctima. «Si él está detrás de mí, tengo que enfrentar esto», murmuré, sintiendo que el sudor se mezclaba con las gotas de lluvia que caían por mi frente. Aceleré aún más, buscando cualquier indicio de ayuda o una salida. Los árboles se cerraban a mi alrededor, formando un túnel oscuro que me hacía sentir atrapado. Y en ese instante, una luz brilló a lo lejos. «Un pueblo», pensé, mi corazón latiendo con esperanza, pero al mismo tiempo, el pánico se intensificó. ¿Qué pasaría si el coche me seguía hasta allí? «No puedo pensar así», intenté convencerme. «Necesito ayuda». La visión del pueblo se acercaba y la adrenalina
comenzaba a transformarse en determinación. «Voy a salir de esto, voy a salir», repetía como un mantra, mientras la luz del pueblo se hacía más brillante. Pero justo cuando creía que estaba a salvo, escuché un rugido detrás de mí. Miré por el espejo y el coche estaba más cerca que nunca. «No, por favor», grité, sintiendo que el terror me envolvía. Con el pueblo a la vista, sentí una mezcla de miedo y alivio. «Si puedo llegar allí, tal vez pueda encontrar a alguien que me ayude», pensé, luchando contra el deseo de mirar atrás. Pero sabía que debía ser valiente. Así que apreté el acelerador. Decidí que no iba a dejarme vencer por el miedo. La lluvia seguía cayendo y el sonido del motor resonaba en mis oídos, pero dentro de mí había un fuego, una determinación que no podía apagar. Tenía que enfrentar lo que fuera que me estaba persiguiendo, porque en ese momento sabía que mi vida dependía de ello. Mientras conducía hacia el pequeño pueblo que se vislumbraba a lo lejos, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. El sonido de la lluvia golpeando el techo del camión se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La sensación de ser perseguido me había llevado al límite, y aunque había logrado deshacerme del coche misterioso, la inquietud no me abandonaba. Al llegar a la gasolinera del pueblo, decidí que era hora de pedir ayuda. Al estacionar el camión, noté que una sombra se movía en el interior de la gasolinera. Mi instinto de alerta se encendió de inmediato. Salí del camión con el corazón en la garganta, y al dar un paso hacia la entrada, mis ojos se posaron en un vehículo negro que estaba aparcado justo al lado de mi camión. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era el mismo coche que me había estado siguiendo. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré para mí mismo, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. En ese momento decidí que no podía dejar que el miedo me controlara. Con determinación me acerqué al coche, mis pasos resonando en el pavimento mojado. Al acercarme, la puerta del vehículo se abrió lentamente. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos. Esperaba lo peor, pero al mirar dentro, reconocí a la persona que se encontraba allí. «¡David!», exclamé, sorprendido y aliviado al mismo tiempo. Era un viejo amigo de la infancia, alguien que no había visto en años. «Javier, no puedo creer que seas tú. Estaba preocupado», dijo David, bajando del coche con una sonrisa nerviosa. Su mirada reflejaba tanto alivio como preocupación. «¿Por qué me seguiste? ¿Qué está pasando?», pregunté, aún con el corazón latiendo con fuerza. David respiró hondo antes de responder. «He estado escuchando rumores sobre un grupo criminal que se ha estado enfocando en camioneros solitarios en esta ruta. Me enteré de que estabas en el área y decidí seguirte para asegurarme de que estuvieras a salvo». «¿Un grupo criminal? ¿Y por qué no me lo dijiste antes?», le reclamé, la adrenalina aún corriendo por mis venas. «No quería asustarte. Pensé que podría ser una falsa alarma, pero luego vi que realmente estabas en problemas», explicó, su tono más grave ahora. «He estado siguiendo tu ruta desde que recibí la información. No sabía si realmente te estaban siguiendo hasta que vi ese coche detrás de ti. Pensé que era el final», admití, sintiendo un peso enorme quitarse de mis hombros. No sabía a quién acudir. La última vez que paré, escuché historias sobre camioneros desaparecidos. No sabía si iba a ser el próximo. David asintió, su expresión cambiando a una de seriedad. «Lo sé, Javier, es una situación aterradora, pero ahora que estoy aquí, no tienes que enfrentarlo solo. Juntos podemos protegernos». Me sentí abrumado por una mezcla de alivio y gratitud. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, la determinación llenando mi voz. «Primero, tenemos que asegurarnos de que no haya más sorpresas. Vamos a revisar el área
y luego nos dirigimos a la comisaría del pueblo. Ellos deben estar al tanto de esta situación, sugirió David mientras miraba a su alrededor con cautela. Con un asiente, emprendimos nuestra búsqueda. Caminamos alrededor de la gasolinera, inspeccionando cada rincón, asegurándonos de que no hubiera nadie más al acecho. Mientras tanto, mi mente se llenaba de recuerdos de nuestra infancia, de días más simples, de risas y aventuras, y de la promesa que nos hicimos de siempre cuidar el uno del otro. ¿Recuerdas cuando nos perdimos en el bosque de la abuela?, le pregunté, sonriendo ante la nostalgia. ¿Cómo olvidarlo? Pensamos que íbamos a morir de hambre, y al final solo encontramos una bolsa de papas fritas olvidada. Rió David, y por un momento el peso de la situación se desvaneció, reemplazado por la calidez de nuestra amistad. Pero la realidad nos golpeó de nuevo. Es hora de salir de aquí, dije, sintiendo que el peligro aún acechaba. Nos dirigimos hacia su coche, listos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que juntos éramos más fuertes.